ya de la histórica que tiene con Máximo y Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, muy bien. Está con nosotros César Litvin, que es tributarista. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Arrancamos por el pacto fiscal? ¿Quiere? Sí. Ahora lo llamo No, me parece fiscal. bien arrancar por acá porque hay que esclarecer a la gente qué es el pacto fiscal. Ok. Antes del pacto fiscal, durante 20 años hubo una anarquía de impuestos provinciales y municipales. Los municipios y las provincias cobraban impuestos a mansalva. Lo que querían. Lo que querían. ¿Cómo querían? Y la defensa del contribuyente era muy limitada porque los juzgados provinciales normalmente estaban con los gobernadores y el contribuyente estaba indefenso. El pacto fiscal fue muy importante porque trató de ordenar y de limitar esa potestad de las provincias y de los municipios en impuestos que son distorsivos. El peor impuesto que hay en el sistema tributario es ingresos brutos, que no existe en ninguna parte del mundo. Tiene un efecto repotenciación en el precio más que en la recaudación, afecta la competitividad, se traslada a precios, el decálogo de un mal impuesto que no se usa en el mundo. Pero se sigue cobrando hace años. Exactamente. El pacto fiscal tenía una tabla de topes de este impuesto para actividades y una baja programada, una baja de alguna manera en el tiempo, ¿sí? Gradual. Escalonada. Escalonada. Incluso en el 2020 se llegaba en algunas actividades primarias y manufactureras a tasa cero, cosa que es importante. ¿Qué es lo que dice esta foto? Esta foto acuerdan los gobernadores que dejan sin efecto este pacto fiscal y vuelven estos impuestos distorsivos medievales de la Edad Media, ingresos brutos, sellos, las tasas municipales, que son verdaderos impuestos que se disfrazan de tasas para cobrar en función del ingreso y no en función del costo del servicio. Entonces, esto muestra de que los gobernadores van a tener un cheque en blanco nuevamente para cobrar impuestos a mansalva. Van a tener caja, por eso estaban muy contentos todos, ¿no? Claro. Para eso el pacto fiscal, la nación acordó con las provincias darle determinado dinero que le representó. O sea, esta foto, superávit fiscal. más allá de la potencia política, eso es aparte. Esta foto implica que los argentinos todos, en el lugar donde se encuentren, van a pagar más impuestos. Todos los argentinos, porque como hay impuestos que repercuten el precio, todos los ciudadanos argentinos van a pagar más impuestos vía ingresos brutos, vía tasas municipales que se trasladan y vía impuestos de sellos también. Ok. Es una mala idea suspender los efectos del pacto fiscal. Ok. Vayamos a esta batería de medidas que se empezaron a conocer desde la madrugada del viernes. Bien, hay algunas buenas y otras malas. Dentro de las buenas, una moratoria impositiva y previsional para todas las pymes exclusivamente. Las grandes empresas no pueden entrar, tienen que ser pymes. Y es un plan ideado para sanear o alivianar la mochila de deudas que tienen los contribuyentes con la nación. Pero el Estado le está diciendo a la gente, me lo vas a pagar igual, ¿eh? Sí, sí. Me lo vas a pagar en mucho tiempo, pero lo vas a tener que pagar Pero igual. se evapora bastante porque hay una condonación de sanciones, de multas, de ley penal tributaria y de una parte sustancial de intereses. Cuanto más antigua la deuda, más intereses se condonan. Es decir, de alguna manera queda licuada la deuda y se puede pagar la deuda impositiva en 10 años y la deuda previsional de seguridad social en 5. O sea, el que ha pagado los impuestos se puede sentir un boludo importante. Sí, justamente. ¿No? Porque el que no pagó entra en la moratoria. El que pagó los impuestos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se mira al espejo y se insulta. Y dice, qué pelotudo fui. ¿Qué pasó? En el sinceramiento fiscal hubo un premio al contribuyente cumplidor, que debería haber sido replicado en esta moratoria, claro. Porque si le damos un premio al que no pagó porque no quiso o porque no pudo, es bueno que, aunque sea simbólico, un descuentito, un mimo, darle un descuento. Solo para pymes, no para monotributistas. Solo para pymes. Esto es bueno.
Otra cosa buena es que derogan gran parte de la famosa renta financiera que trajo más dolores de cabeza que recaudación. Una corrida financiera brutal. La primera, ¿no? La primera, Sí, La del 17, la del 17, ¿no? marzo El del 25, 2018. el 25 de abril del 2018, que entraba en Exactamente, vigencia estaba. el impuesto para los inversores exterior, huyeron Exactamente. despavoridos y el dólar de 20 pasó a 30. Tengo entendido que esa ley fue una prenda de cambio Exactamente. por la moratoria de diciembre, Exactamente. la moratoria No, por jubilatoria. la reforma tributaria del 2018. Bueno, Esa. por el consenso fiscal. Claro, El consenso Por el fiscal consenso y la fiscal. reforma de los impuestos Exactamente. nacionales. un Bueno, daño ha hecho a la República y un a la daño economía terrible. tremenda. ¿Cómo vas a castigar con impuestos al que le presta el Estado, bonos argentinos, o al que Un hace plazo un plazo fijo en pesos para que ahorrar. pierde como en la guerra con los títulos Con la inflación, públicos? además. ¿Dónde está la renta? Preguntamos. Bueno, esto queda derogado para los títulos públicos y los plazos fijos en pesos y las obligaciones negociadas. Derogado, no van a pagar. A partir del renta- 2020. Ok, no A pagan partir del renta 2020. financiera. Exactamente, eso es bueno. Importante. ¿sí? Sí. Empezamos por lo no tan bueno. Las sociedades, las empresas, para mejorar su competitividad, la reforma del 2017 gradualmente bajaba la alícuota de impuestos. Para el 2020 era el 25% la alícuota. La dejan en el 30%. Dan marcha atrás con la rebaja de alícuotas para las empresas. En lugar del 25% va a ser el 30%. Tema importante, bienes personales. Bienes personales, Espere, ¿estamos en lo bueno todavía? No. no. Se terminó lo en bueno. lo no tan bueno, dije. Estamos en no Ah, tan ok. bueno. Ya estamos en lo no tan bueno. En lo Ok. no tan bueno. O sea, Pero lo esto- bueno eran dos Lo cosas bueno fue chiquitas. moratoria. Está bien, pero bienes personales Claro. sería malo, no tan bueno. Sí, ya empiezo ya de no tan bueno Hay que a malo. subirle una categoría más. Claro, un escalón más. Bienes personales. Cuando se anunciaba que iba a haber un impuestazo en bienes personales, que no tiene sentido porque no mueve la aguja de la recaudación. Claro, tal cual. Nada. Impuesto que del total de ingresos nacionales recauda medio punto. Sí. O sea, cualquier suba que se hace va a generar como renta más daño que beneficio que recaudación. Y va a generar daño esto porque bienes personales no solo va a afectar a las grandes fortunas, sino a la clase media. ¿Por qué? Otra vez la clase media. Dios Otra mío. vez, ¿por qué? Le piden el voto a la clase media y después la destruyen. ¿eh? Esas Bienes cosas. personales La Skillman. se empieza a pagar a partir de la sumatoria de bienes que supere 2 millones de pesos, excluido inmueble, vivienda propia. $30.000. Excluido. Excluido, no se computa en los 2 millones. $30.000. $30.000. Hoy 30, mañana 28, Sí, 29. sí, tal cual. $30.000 hoy. Por ejemplo, el único país de la Unión Europea que lo va a tener para el 2020, España, mínimo no imponible 700.000 euros. Claro, tiene el mínimo muy arriba. Y no grava todos los bienes. La alícuota vigente hoy, antes de esta reforma, empieza en el 0,25% y va subiendo hasta el 0,5 y hasta el 0,75. O sea, el señor o la señora o la familia que, por ejemplo, dijo, a ver, tengo unos ahorros y en vez de meterlo en dólares lo pongo en ladrillos. Y se compró un departamentito, vaya a saber dónde, de $30.000, que lo usó para ahorrar. Ujú. Y lo ¿No? alquilaba. Paga. ¿Paga por ese departamento? Paga. Por ese departamento, más Estoy si hablando- tiene dólares en el colchón. Estoy hablando del señor Roca. Más si tiene... Estoy hablando del señor Galperín. de Arcor. O Más del si Galperín. tiene, si tiene un auto. ¿Un auto también? Sí, claro. Sí, sí. El auto suma. el auto Y hay suma. una duplicidad de impuestos porque pago impuesto inmobiliario, pero pago bienes personales, pago Pago patente, patente, que es un impuesto, patente, es un impuesto que no se usa en el mundo. Digo, en Europa un solo Somos país lo tiene. creativos, ¿eh? ¿Sí? Los argentinos somos, ¿no? Solo el 15% de los países lo usan. Ahora, doctor, justo hablábamos con Eduardo también de que se quiere duplicar para los activos que están en el Sí, exterior. sí, por eso digo, ¿en qué cambia bienes personales? La primera alícuota no es el 0,25, sino el 0,50. Y esa primera alícuota, que es el primer escalón, va sobre la clase media, los que apenas pasan los 2 millones de pesos. Entonces, en lugar de pagar el 0,25, van a pagar el 0,50. Eso es el doble. Y después Es el 100%. se pasa al 0,75, Exacto. al 1 y llega hasta el 1,25.
1,25 como impuesto patrimonial es duro, teniendo en cuenta que hoy los patrimonios no rinden, ¿eh? Y si son bienes en el exterior, activos en el exterior, se faculta al Poder Ejecutivo para subirlo en hasta 100%. Activo es un inmueble. Activo en el exterior, inmuebles, portafolios, cuentas bancarias. Ah, lo que sea. Lo que sea. Ok. Activos en el exterior. Perdón, ¿esa alícuota se aplica sobre el monto que supera los 2 millones o sobre el Sobre monto lo que total? supera los 2 millones. Sobre el excedente. En el exterior puede el Poder Ejecutivo llevarlo al 2,5%. Y se faculta la posibilidad de que si se repatria esos activos financieros, ¿Todos? si se repatrian, se puede ir disminuyendo y devolviendo el impuesto. Habrá que ver cómo lo reglamentan porque es una facultad del Poder Ejecutivo. O sea que bienes personales va a generar, yo diría, en el bolsillo de clase media y clase alta, va a generar un impuestazo, o sea, se va a alivianar el bolsillo. ¿Pero es legal eso, doctor? Sí, si Es lo vota el constitucional. Congreso, es legal. No, digo que A ver, uno no, puede si es decir- constitucional. Cada vez que hay una ley que es aprobada Eso es legal. por el Congreso, tiene que pasar por el test de constitucionalidad. Claro. A ver Eso si sí. no Legal viola va a ser cuando salga la ley. Ah, ok. no viola Constitucional. Claro. ninguna garantía constitucional. El ¿Qué papel garantía resiste cualquier constitucional puede legar, Claro. puede llegar a violar? Una clara es el principio de igualdad. ¿Qué significa igualdad en la Constitución en temas tributarios? Ante igual capacidad contributiva, ante igual capacidad económica, tiene que pagarse el mismo impuesto. No puede haber impuesto diferente ante la misma capacidad económica. Es decir, eso desde mi punto de vista la estaría violando. Lo que podría ser también es una segunda garantía constitucional, que es la no confiscatoriedad. La no confiscatoriedad se da cuando de alguna manera el impuesto afecta al derecho de propiedad, afecta al patrimonio. Claro. Habrá que ver en cada caso cómo está compuesto el activo, qué renta tiene el activo, qué impuestos paga sobre esa renta y si realmente para pagar el impuesto tiene que hacerse del capital. Entonces, en ese caso puede llegar, en algunos casos particulares, a ser confiscatorio. ¿Qué más? Un nuevo impuesto, entre comillas, transitorio por 5 años. Los tributaristas estamos acostumbrados a que lo transitorio Es permanente. eterno, es se eterno. vuelve permanente. Impuesto al cheque, por ejemplo. Es una Por transformación. 90 días todavía sigue. El impuesto al cheque, que fue por Caballo. días. Caballo por 90 días. Año 2001. Exactamente. Ya es adulto ese impuesto. Claro. Claro. Ya Desde el egresó del año colegio. 2001. Ya pasó hasta la adolescencia. Ah, ya votó todo. Era Ya un vota. impuesto que no iba ni a caminar y hoy ya es un adulto y está instalado, no se va. No, Se va a no se casar. va. Está cómodo. No se va. Este impuesto, El nuevo. este nuevo impuesto, es un impuesto que no solo grava las transacciones con tarjeta de crédito y débito en el exterior, sino también la compra de divisas, estos $200 que se puede comprar, Para también ahorro. están grabados con el 30%. Exacto. Y también todos los paquetes turísticos que se contraten con el exterior, llámese aéreos, terrestres, marítimos, hoteles, etcétera. Y todo tipo de factura que uno reciba de cualquier servicio que tome, por ejemplo, aplicaciones. Netflix, por ejemplo. Por ejemplo, Está Spotify. grabado por este impuesto el 30%. Es un impuesto novedoso porque la versión anterior que conocíamos hasta el 2015 no era un impuesto, era un pago a cuenta de ganancias o de bienes personales, con lo cual se podía transformar en un efecto financiero, no económico. Esto es un nuevo impuesto, transitorio por 5 años, vaya a saber por cuántos años más. Claro. Esto es nuevo, esto va a pegar y tiene un doble efecto. El primer efecto que se busca es recaudación, porque se llama impuesto solidario. O sea, va a generar ingresos al Estado. El segundo efecto es desmotivar a la gente a que vaya de viaje al exterior y gaste en el exterior o contrate este tipo de servicios. ¿De qué manera? A través del impuesto. Esto es muy importante y después, bueno... Pero no es solamente sobre los viajes y no es solamente sobre las aplicaciones, sino que hay muchas pymes, muchos industriales que van a sufrir también este Sí, impuesto. claro, sí, sí. Hay muchas transacciones que se hacen a través de tarjeta de crédito, por ejemplo, Sí, sí, Exacto. o viaje. en el exterior. Que no son consumos ni son... Insumos,
ni son celulares, son más... Tal cual. Sí. Bueno, esto alienta un poco el festival de tipos de cambio también. Pero perdón, ¿qué Sí, claro. pasa con la gente que va al exterior a estudiar, o a hacer una pasantía, o a hacer un intercambio, Lo tenés que o pagar un igual. congreso? Si usa tarjeta de crédito van a emitida en la usar? Argentina, va a pagar ¿Qué otra cosa pueden usar? impuestos. Eso, vas a pagar el impuesto. Pero digo, Ahora, doctor, los chicos que van, yo tengo alumnos de la universidad que van a hacer intercambio con universidades italianas. ¿Qué tienen que pagar? Van a tener que pagar cuando paguen el pasaje y paguen sus gastos en el exterior. Van a tener que 30%. abrir una cuenta allá en el imposible. exterior. ¿Sabe cuánto cuesta una cuenta no residente en el exterior, en Europa? Cuesta un disparate. Sí. Lo Bueno, imagino bien. y habrá que hacer números. Es un sobrecosto, es un nuevo impuesto, resulta No, impresionante. Ahora, doctor, traumático. Doctor, dado si ya antes de todo este paquete teníamos una altísima presión impositiva, ahora ni hablar. Ahora, la pregunta va a este lado. ¿No hay un peligro de que se ennegrezca más la economía? Es posible porque De hecho cuanto usted más- hablaba del dólar recién y el cuanto blue... más está sube operando. la presión fiscal, más alto es el premio al evasor. Porque el que está fuera de ingresos brutos, el que está fuera de ganancia, el que está fuera de este impuesto, la verdad que disfruta porque tiene un premio mayor por la evasión. Lo que yo veo de este paquete es que no hay ninguna medida que aliente la producción, la inversión, etcétera. Sin embargo, la ley se llama Ley Solidaria de Reactivación Económica, o una cosa así. Habla de solidaridad y de reactivación. De la activación Sí, productiva. desde el punto Productiva. de vista tributario yo no veo ninguna medida pro inversión, Claro. digamos, que aliente la inversión, que podría haber. Y los solidarios siempre son lo mismo. Amortización acelerada, Claro. inversión, promocionar las exportaciones, todo lo contrario. Estamos aumentando otro impuesto muy distorsivo, muy malo, está en el podio de los impuestos distorsidos. En la Argentina tenemos primero ingresos brutos, segundo los derechos de exportación y tercero el impuesto a los débitos y créditos. Son tres impuestos malísimos. Nosotros lo tenemos y tienen una incidencia importante en el PBI. Este impuesto de los derechos de exportación afecta la competitividad porque el que exporta el mismo producto de Brasil, de Uruguay, de Paraguay no lo tiene, entonces no podemos competir. Y afecta, cuando es muy alto el impuesto, la rentabilidad. Ya hoy todo el sector agropecuario que está vinculado con la exportación están en asamblea viendo qué hacen porque es posible que desalienten su inversión para sembrar y se ocupen de otras cosas. Es decir, Ahora- no es un buen impuesto, es una situación de emergencia. La Argentina vive permanentemente En emergencia. situaciones de Ahora, qué emergencia. ironía este paquete en el Día del Contador. Sí, fue infernal. Hay un concepto muy importante que quiero decir. Hay una diferencia entre presión fiscal y carga fiscal. La presión fiscal es un número objetivo, total recaudado versus la producción, el Producto Bruto Interno. La verdad es que carga fiscal es mucho más, porque a la carga fiscal hay que incluir lo que es la inflación, que es un impuesto también, y lo que es la evasión, porque la presión es un dato objetivo, pero la sensación térmica del que paga tiene que ver con la carga fiscal. Si nosotros consideramos esos dos elementos, la Argentina está en el top 10 de carga fiscal en el mundo. Qué bárbaro. Me escribe un amigo y me dice, hay una polémica con los pasajes a Uruguay en buquebús. Viene el verano. Mirá qué curioso. Desde la empresa algunos sostienen que si sacás pasaje con el buque de bandera argentina, no deberían recargarte nada porque es un pago totalmente en pesos. No así si el buque es de bandera uruguaya. Algo cuando menos tirado de los pelos. Sí, se van a dar situaciones como es un impuesto nuevo, no hay antecedentes y la ley no es tan clara. Pero con ese concepto, perdón, Pero también si no- saca un pasaje en aerolínea, que es la línea de bandera, creo que pago habla en de pesos, pasajes, no el- debería pagar el 30%. No, bueno, Claro. pero, La ley habla de pasajes. pero si te lo toca... Sí. ¿eh? La ley creo que habla de pasajes. De pasajes en general. De pasajes en Porque general. Con este mismo concepto, está bien la pregunta, pero con este mismo concepto, aerolíneas es línea de bandera, Pero yo te la pago cobran en dólares. pesos. No, lo puedo pagar en pesos. Sí, Hay te un puedo- tema también de vigencia que estamos tratando de interpretar. Es decir, yo quiero anticiparme a que salga la ley, compro hoy todo, Sí.
pero en tarjeta de crédito parecería que, como es una percepción, la percepción se va a dar cuando venza la tarjeta de Perdón, crédito. contador, yo acabo de recibir una oferta de aerolíneas para comprar un pasaje a Roma por 49.000 pesos a pagar en 12 cuotas sin intereses. Si lo Sí. compro hoy, no tiene ningún recargo. Si es en pesos, yo creo que no va. Por eso. Porque es para la compra de divisas. Digo, acabo de recibirlo, porque la recibió todo el mundo, no es que la Claro, acabo de sí. recibir yo. Sí, sí, Acabo de claro. recibir en la No, computadora. además, Pero ahí ¿cómo había- cuantifico? Porque si el tema es considerar un tipo de cambio incrementado en un 30%, si acá no tengo tipo de cambio, Claro, tengo por eso. pesos. Tengo peso. Claro, esto es para que no haya la posibilidad de salida de visas, ¿no? Sí. Claro. Es probable que a partir de ahora Aerolíneas no te venda más en pesos. ¿Y qué pasa con los es viajes otra- Uruguay, claro, es otra historia. a Brasil, por ejemplo? Brasil, bueno, Pero no es solamente dólar, No, moneda extranjera. Moneda extranjera. moneda Ah, extranjera. claro. Claro, no es solamente el dólar. Moneda extranjera. Moneda- Bueno. Pero doctor, usted dijo recién que si alguien consume con tarjeta hoy, ahora, en el exterior, un pago, o desde acá, pero pago en dólares, usted dice que al vencimiento de la tarjeta... Hay dudas, tenemos dudas Porque de a mí cómo me dicen que no, interpretar. doctor, me dicen que es el momento, como lo hizo hoy, Sí. el pago, no Sí. corresponde el 30, Claro. Hay dudas, ¿eh? porque no salió la ley. Si ¿Es no, usted retroactivo o estaría no? grabando Yo para atrás. considero de que hasta Ojo. que no salga la ley, todas las operaciones perfeccionadas hasta la ley no deberían entrar. Claro, claro. Pero cuando voy a la ley y dice cuándo se hace la percepción, cuando venza la tarjeta de crédito. gasto lo hago hoy. Claro, claro. O sea, me parece la ley que dice- Y la no idea, fue casual que lo han es- escrito de esta es que forma. la idea es que la ley salga antes de fin de año. Claro, Sí, Y tarjeta seguramente 28, si vos comprás ahora, Semana que te viene. va a, te va a La semana que vencer viene, en enero. Claro. ¿Entendés? Tenemos dudas, no tenemos claro. Igual se puede reclamar ¿A quién lo sé? a la justicia Pero hasta tributaria. que vas a... Hasta que cobraste el reintegro problema es hipotético. que- ¿Cuántos reclamos hay de la problema- justicia tributaria? Sí, Es Muchos. mucho, no, ¿eh? pero el problema es que esto se recauda por percepción. O sea, las tarjetas de crédito te lo cobran y después tenés que iniciar un proceso Lo individual. contratamos a IES. Después reclamar. Después te Yo sale lo más caro contrato. el collar que el perro. Te sale más caro el pleito que lo que vas a Ah, recuperar. pero IES es una asesora barata. Hay que hacer cuentas, sí. Después hablamos. En definitiva, César, siempre pagan los mismos, ¿no? Siempre. La Argentina no ha generado una conciencia tributaria. Un punto de inflexión fue el sinceramiento fiscal, donde mucha gente, no por voluntad, sino porque no había otra, porque cambió el mundo y cambiaron los acuerdos internacionales, se hicieron expeditivos, automáticos, etcétera. Ese era el punto de inflexión, pero para eso debería ir acompañado de una baja de presión fiscal, que se intentó los 2 primeros años del gobierno anterior. En 2018 Cambió todo. Cambió todo. Mientras tanto, seguimos con un 50% de economía informal. No sé si el 50 es difícil el 40, medirla, si querés. porque como es subterránea no se la puede medir Sí, bueno, exactamente, pero no es menos de un 40. está entre el 30 y el 40. Claro, Yo digo más exactamente. cerca del 40 que del 30. Que eso está, de eso no se habla. Siempre vamos sobre el mismo 60. Exactamente. Por La eso misma- digo, la la misma jaula del sensación zoológico. térmica de la carga fiscal para el que paga es más que